Bueno, ¿cómo están, chicos? Dios los bendiga. Les mandamos una bendición desde acá. Y hoy queremos inaugurar una serie que vamos a empezar juntos que se va a llamar Creciendo hacia la madurez de Cristo, y hoy le vamos a poner capítulo 1 para decirle de alguna manera. Y como vimos en la primera reunión que tuvimos en este año, empezamos a hablar de que Dios nos pedía y quería llevarnos a un paso más, ¿no? A un paso más hacia la madurez, hacia parecernos a Él, hacia poder imitarlo. Y yo quería, para empezar esta parte, después va a continuar Martín, mencionarles dos hombres de fe, dos personajes bíblicos que tuvieron que dar este paso de madurez. Uno, ustedes lo conocen seguramente, es Josué. Josué fue uno previamente mientras estaba Moisés como líder, fue convocado para ir a reconocer la tierra. Después cuenta la Biblia de que al fallecer ya Moisés, está en Deuteronomio 34:9, dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. En esta parte, y ahora vamos a ver más adelante cuál es el mandamiento, Dios le había convocado a continuar el trabajo que ya Dios le había pedido previamente a Moisés. Dice Josué 1, les voy a leer los 3 primeros versículos, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ya no solamente era aquella persona que fue enviada a reconocer la tierra, sino que ahora tenía un gran mandamiento, un gran servicio para el Señor y para el pueblo de Israel, como era conducir a través del río, conquistar ese lugar que Dios le había prometido, organizarlos. Después Martín va a dar más detalles, pero Dios le estaba dando algo, un gran llamado, un gran servicio, un lugar de mayor responsabilidad a comparación de como lo tenía antes. Y quizás si vemos el capítulo 1, a mí se me venía a la mente que quizás estaba temeroso Josué, ¿no? Porque si leemos todo el primer capítulo, vemos que el Señor continuamente le dice: esfuérzate y sé muy valiente, que Dios le prometía que iba a estar con él, que lo iba a acompañar, que como estuvo con Moisés iba a estar con Josué. Todo el tiempo el Señor lo anima, lo alienta, y le da también un camino muy claro. Porque en el versículo 8 del capítulo 1 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Hoy lo podemos mencionar como si fuera la Biblia, ¿no? Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El Señor le mandó algo a hacer y le dio un camino específico y claro, que no se aparte de lo que su palabra le iba a ir indicando, le iba enseñando, y así todo le iba a salir bien. Y si leemos todo el capítulo que nos va relatando en la época donde estuvo Josué, todos los capítulos, todo el libro, vemos que Dios tiene un gran plan para Josué. Cruzaron el río, el Jordán, conquistaron, se organizaron, y Dios cumplió esa promesa que había hecho anteriormente a Abraham, a Isaac, a Jacob, cuando le había prometido esa tierra que les iba a pertenecer a ellos. Josué entonces obtuvo un gran llamado, una gran responsabilidad, y si bien quizás tuvo temor, se animó, dio ese paso y Dios lo usó grandemente. Y otro personaje que quería compartirles está en el Nuevo Testamento, y es el personaje que vamos a hablar hoy, es a Pablo. Pablo dice en Hechos capítulo 8 que perseguía a la iglesia. Estaba totalmente para el otro lado, contrario a lo que era el evangelio, el seguir a Cristo. Aún hay algunos testimonios bíblicos que dicen que presenció algunas pérdidas de algunos hermanos en fe, digámosle así. Pero Dios en un momento puntual lo llamó. Y está todo en el capítulo 9, ¿no? Y no solamente lo llamó, sino que le dio un mandamiento muy especial, muy específico, como hizo con Josué,
pero en esta vez Dios le dice en Hechos 9:6, dice, él temblando y temeroso porque Dios le llama y se cae del caballo. Entonces dice que Pablo o Saulo en ese momento, dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En ese momento él pierde la vista y Dios llama a otro siervo para que recupere la vista. Y cuando este siervo escucha lo que Dios le está pidiendo, le dice, pero yo conozco a ese hombre. Tiene renombre de perseguir a los cristianos. Y Dios le dice algo muy puntual acerca de Pablo. Le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuán le es necesario padecer por mi nombre. Dios tenía un plan para Pablo, ¿no? En esta parte se lo estaba diciendo a Ananías, que era el que después lo ayudó a Pablo a recobrar la vista. Dios le cambió rotundamente el transcurso de lo que él se estaba dirigiendo con su vida. Dios le pidió un gran paso más. Y a mí me encantó ver cómo Pablo reaccionó. Porque dice más adelante, enseguida, hablando de Pablo, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Enseguida, inmediatamente, apenas se recuperó físicamente. Más adelante dice que muchos se daban cuenta quién era, ¿no? Y no le creían y dudaban. Entonces Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mucho más le ponía empeño, esfuerzo para demostrar que en realidad él llevaba a Cristo y Dios había hecho una diferencia. Mucho más le llevaba este paso que Dios le había prometido. Y si seguimos viendo todo gran parte del resto del Nuevo Testamento, vemos que Pablo fue transformado, fue paso a paso madurando en el camino del Señor y fue usado grandemente para llevar el Evangelio, para bendecir a iglesias, para consolidar iglesias, para que ellos puedan crecer, para que puedan aún los hermanos de diferentes lugares madurar en el camino del Señor. Hasta acá, esta parte. Bueno, ahora los saludo yo. Dios los bendiga mucho. Siempre cuando me toca exponer la palabra del Señor me gusta ser bastante directo, me gusta ser bastante claro, o por lo menos lo intento. Capaz que nuestras predicas no son muy duraderas, pero sí van al hueso, van a lo que en realidad creemos que el Señor nos está diciendo, y sin rodeos, sin vueltas. Entonces, ya en el título, y como hemos nombrado la serie, es bastante claro de lo que vamos a hablar, no les estamos escondiendo nada. Creciendo hacia la madurez de Cristo. Todos indefectiblemente crecemos. Desde el día que nacemos hasta el día que nos morimos, todos estamos en un constante movimiento de nuestro cuerpo, si hablamos del cuerpo humano, en el cual vamos creciendo, vamos cambiando. Hay puntos más importantes donde el crecimiento se hace más agudo o más fuerte, después como que quedamos más o menos en un determinado estado, pero siempre va pasando el tiempo y se van añadiendo días a nuestra vida. Pero crecer o hacerse adulto o hacerse viejito o no lleva consigo crecer espiritualmente o crecer en nuestras decisiones. Podemos ser personas de 80 años y seguir teniendo la mente de un niño o las decisiones de un adolescente o los pensamientos juveniles que en algún momento tuvimos y seguimos teniendo. Pero bueno, por eso, como decía Vani, el título que le dimos es Creciendo, así que de esto se va a tratar las distintas series que vamos a ir viendo. Nos van a ir llegando videitos donde vamos a hablar de este tema de crecer para llegar a la medida de Cristo. Antes de entrar al tema de lo que les voy a hablar, haciendo referencia a estos dos personajes que Vani eligió, en primer lugar, Josué era como el discípulo, o era un discípulo de Moisés.
era la generación de relevo, era el que venía a ocupar el lugar del líder anterior, y eso no es solamente en el liderazgo, sino que se hace general en la iglesia. Hoy nosotros vemos a distintos ministerios, a distintas partes de la iglesia, que en algún momento van a tener un relevo. Entonces, para que se haga bien este relevo, Moisés se dio cuenta que lo tenía que hacer antes de que él se muera, el relevo. Por eso empezó a capacitar a Josué antes de tiempo. Por eso después en la Biblia nos relata que Josué pone jueces y después de los jueces hay un problema de liderazgo porque no hubo relevo. Entonces nosotros queremos ser astutos, como dice la palabra, y nosotros nos tenemos que preparar porque no tenemos que esperar que todos los hermanos grandes de la iglesia se mueran y ahí recién agarrar las aras de la fe, sino que desde ahora nosotros tenemos que tomar partido en la fe, en las cosas de la iglesia, en los ministerios, y no solo en los ministerios, sino en el desarrollo general de la iglesia, que no es solo lo que pasa en las cuatro paredes de la iglesia. Bien, y Pablo, esto por nombrar algo de Josué, tuvo que tomar este desafío aún, todas las cosas que le habrá generado, sí, mientras está Moisés todo bien, pero después Moisés no tuvo más. Entonces en algún momento vamos a dejar de tenernos Moisés y vamos a tener que defendernos nosotros solos en la fe. Y después Pablo, tomando un punto totalmente contrario o totalmente distinto, de que a veces nosotros venimos con un pensamiento, una manera de hacer las cosas, porque Pablo, pensemos o sepamos que él no pensaba que era un hereje, él pensaba que estaba haciendo bien las cosas. Lo que pasa es que en el camino Jesús se le encuentra y le dice, no, me parece que no es como vos lo estás haciendo, porque él era celoso de su fe judía. Entonces nosotros podemos tener pensamientos y aún cuestiones que las defendemos a ultranza, pero a veces pueden estar renegadas con Jesús o con la fe y las podemos corregir como Pablo corrigió su camino de 180 grados. Esperemos que no sean tantos grados los que tengamos que corregir, pero bueno, puede pasar. Un pasaje que nos va a hacer de disparador bíblico con respecto a este título que le hemos puesto se encuentra en Efesios 4 del 12 y el 13, porque el 11 habla por qué Jesús o el Señor o Dios o el Espíritu Santo constituye apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, profetas, con cuál es el fin de que constituye estos tipos de liderazgos, y el fin es, aún la Biblia dice, el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hace una diferencia. Dice que nos va a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, que es lo que pasa en la iglesia, que es lo que nosotros ministramos, lo que nosotros hacemos en Cristo, como los ministerios, los dones, los tal, ¿sí? Y dice para la edificación del cuerpo de Cristo, como que hace una diferenciación. Una cosa es que nos capacitan para servir a Cristo y otra cosa es que nosotros tenemos que ser edificados para ser el cuerpo de Cristo. Porque cuando nosotros vamos al trabajo o tomamos decisiones afuera de la iglesia, ahí somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Y capaz que cuando pasa algo en mi trabajo yo no me pongo a decir no, porque en la iglesia lo hacemos así, el ministerio, no, actúo de una manera cristiana, soy el cuerpo de Cristo en ese lugar. Bueno, puse un ejemplo, podríamos nombrar un montón más. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, nos incluye aún a los líderes también, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, que es Cristo, ¿verdad?, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hacia la madurez. En esto estamos todos involucrados, porque de la manera que yo ejerzo mis ministerios y los demás aprenden y soy ministrado, es un ida y vuelta. No es que hay alguien que lo haya alcanzado, Pablo en otra parte dice, sino que prosigue a esa meta de crecimiento espiritual. Bien, este es Efesios 4, de 12, el versículo 12 y 13. Bien, no les voy a decir nada nuevo, pero crecer duele, ¿sí? Porque todos quisiéramos estar en una infancia o en una adolescencia eterna, no solo en la edad, sino en la espiritualidad. Aún en el mismo pasaje, si ustedes lo siguen leyendo, dice que esto pasa para que no seamos más niños fluctuantes. Porque está buenísimo ser niños y jóvenes y adolescentes y que la vida pase por otro lugar de diversión y que todo está bien y que llegamos y la comida está hecha en una ideal niñez, ¿verdad? Porque conocemos que hay otros tipos de casos. Pero a veces nos duele porque pero no podemos toda la vida ser niños, no podemos todas las vidas ser adolescentes. Ni espirituales,
ni fisiológicamente hablando, ni mentalmente. En las 3 divisiones del ser humano no podemos estar en ese estado. Hago un asterisco, el mundo está súper desesperado, preparado para que nosotros mantengamos una adolescencia eterna, que vivamos en la adolescencia. Porque como nosotros sabemos, nuestro mundo es capitalista, consumista, el capitalismo se basa en el consumismo. ¿Y quiénes son los que más consumen? El que piensa adolescentemente. Quiero esto, voy y me lo compro, papu. No es nada en contra de los adolescentes, pero cuando yo tengo 16, 15, 16 años, está bien que yo haga así, que vuelva loca a mis padres para comprar algo, pero cuando yo tengo tanta edad como ahora, que ya perdí la cuenta, no puedo seguir teniendo esos pensamientos. No, yo quiero la Play 4 y no me importa pagar la luz, no me importa pagar el gas, no me importa pagar mis cuentas, no me importa lo que piense mi señora, mis hijas. Yo tengo que tener un pensamiento adulto. Pongo un ejemplo gracioso, pero se puede traducir en un montón de cosas un poco más delicadas. Pero el mundo está detrás de que todos que sea una adolescencia extendida y cada vez le agregan más años, hasta los 20, hasta los 30, hasta los 40, hasta los 50. En un momento el anciano de 80 años va a ser un adolescente también. Pero porque tiene y más allá de lo gracioso, es algo perverso, porque hace que las personas no crezcan y que se mantengan en un estado de amnesia o como de tontera en la cabeza y como que no avanzan, ¿verdad? Porque así son en todos sus caminos después. Podríamos entrar en un tema larguísimo, pero no vamos a entrar en eso. Esto de crecer que duele no es una noticia, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros crecemos duele, pero también trae un montón de, podemos decir, beneficios o nuevos desafíos de poder llevar nuestra vida al siguiente nivel. Muy parecido al cuerpo humano. ¿Sí? El cuerpo humano va creciendo y hay una parte donde nos duele mucho el cuerpo porque crecemos abruptamente, que es justamente en la adolescencia, para pasar al nivel de la adultez. Porque yo las cosas que hacía de niños no las puedo hacer de grande, ni las de grande cuando era niño. Por ejemplo, ser papá. Yo cuando tenía 5 o 6 años no podía hacerlo. Entonces, para ese nuevo desafío de la vida, tuve que crecer. Y en la fe lo mismo. Para los nuevos desafíos de la vida, de fe, tengo que crecer. ¿Bien? Hay algo que nosotros tenemos que entender. Que nunca vamos a estar lo suficientemente capacitados ni preparados para el siguiente nivel. Josué, cuando le tocó ser quien fue luego de la muerte de Moisés, no sé si estaba 100% capacitado, pero tenía las bases fuertes, que es lo que vamos a hacer en este tiempo. Consolidar bases fuertes en nuestra vida para saber cómo actuar en cada parte cuando me toque ser papá, cuando me toque casar, cuando tenga que defender una postura de la fe, cuando tenga que dar mi opinión del aborto, cuando tenga que dar mi opinión del divorcio, cuando tenga que hablar de la muerte, cuando tenga que hablar de la separación, cuando tenga que hablar de crecer, un montón de temas. Eso es lo que vamos a hacer en este tiempo. Consolidar conceptos fuertes en nosotros para poder el día de mañana o el día de hoy ser un adulto de la fe. Chicos, lo que nos pasa en nuestra vida de fe, en la adultez espiritual que vamos a ir consiguiendo, se traduce en nuestra vida en todos los aspectos. Intelectual, físico, porque lo que hace el espíritu llena las otras partes. Y no pasa al revés. No porque yo crezca en edad, voy a crecer espiritualmente y llegar a la adultez. Un detalle, nosotros ya somos los adultos de la iglesia. Porque a nosotros nos encanta decir, nosotros los jóvenes juntamos de vez en cuando por Zoom. Yo cuando tuve la reunión con los líderes, digo, muchachos, este grupo de jóvenes ya no nos queda un poco chica la palabra jóvenes. Somos jóvenes adultos, más adultos que jóvenes. Por eso digo que sin pelos en la lengua venía la palabra. Entonces nosotros ya somos hoy los que tenemos que defender todas estas cosas. Obviamente nos falta para ser un Luis Jerez que tiene 40 años de evangelio, que te defiende la Biblia como... Nos falta, sí, pero nosotros ya hoy tenemos que estar decir, no, yo en algún momento quiero ser un Oscar Celada y tengo que hacer las cosas necesarias para hacerlo, ¿bien? Pongo algunos ejemplos, podría nombrar un montón de hermanos. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Es que tengamos convicciones firmes, ¿sí? No que cualquiera nos agarra, nos hace 2, 3 preguntas y ya quedamos temblequeando, no sabemos cómo defender si está bien el uso de la marihuana o no. Entonces quedamos como, uy, no sé, porque parece... Por citar algunos de los temas que nos pueden despeinar la peluca. También tenemos que tener decisiones basadas en la fe. Mis decisiones ya no son, no, yo tengo que hacer esto porque es mi ideal o porque pienso... No, mis decisiones tienen que estar basadas en la fe.
aún las más seculares que parezcan, ¿sí? Tienen que tener una base de fe en Cristo y una seguridad espiritual una vez que yo las tomo. En definitiva, actuar como un hijo de Dios. Bien, vuelvo a decir algo que dije en el camino. La adultez espiritual se ve traducida en hechos concretos, ¿sí? Porque podríamos nombrar un solo versículo que algunos son como la onda del mar, que viene y que después parece que viene con toda la potencia, que es una cosa, se viene el tsunami, pero el tsunami cuando el viento deja de empujar, cae. Esa gente de doble ánimo. Tenemos que dejar eso en el camino y ir hacia la adultez espiritual, a la madurez, a crecer, a pasar al otro nivel. Y esto encierra un montón de temas que lo vamos a ir viendo uno a uno a lo largo de las series que van a ir viendo. Y para terminar, antes de orar, nosotros vamos a ir tocando temas, encuentro tras encuentros, que consideramos que son necesarios para el fortalecimiento del conocimiento de la palabra de Dios, para tener el sustento bíblico, para poder ser cristianos adultos. Pero les dejamos una tarea para el hogar, es pensar qué tema podríamos nosotros tocar, o en alguno tengo una duda, y Martín, yo no sé, o Vanina, o cualquier líder, yo no sé cuál es mi llamado, yo no sé si Dios me dio el llamado a la soltería, no sé, estoy poniendo temas que se me ocurren así, yo podría estar una hora tirando temas, ¿no? Pero bueno, podrían hacérnoslo saber de manera privada, no hace falta, nosotros nos vamos a decir, bueno, el hermano tal dijo tal cosa, entonces vos decís, este se quiere casar, ¿viste? No, entonces puede ser anónimo, hasta pensamos hacerlo a través de los mails que nosotros usamos para el amigo invisible, aún automandar un mail, entonces no sabemos quién lo mandó. Eso después David nos va a ayudar para explicarnos mejor esto que seguramente no se me entendió a mí. Pero estaría bueno saber, o alguna consulta, o si aún de algún tema que nosotros hablamos quedó alguna duda, estaría bueno saberlo, como para también ayudarlos, porque les avisamos que no tenemos el conocimiento pleno es Cristo, pero hay cosas que nosotros tenemos que aprender, estudiar, seguramente que a lo largo van a ver distintas caras exponiendo la palabra, pero bueno, les dejo ese pensamiento, hacemos una oración y nos despedimos. Señor, te agradezco por este momento que pasamos juntos, porque tu palabra sin duda nos ilumina. No cabe la menor duda que es una lámpara a nuestros pies que ilumina aún el lugar más oscuro. El lugar de más tinieblas, Señor, cuando se enciende la luz de Cristo, es iluminado y todo es reconocido. Padre, y te agradecemos porque esa luz, aunque puede empezar siendo pequeña, empieza a traer claridad, empieza a traer orden. Y así es tu palabra. Te pido que en esta hora este pequeño pensamiento que dejamos con Vanina llegue a los corazones de los jóvenes que escuchen esta palabra, y que en estas series que vamos a ir hablando del crecimiento en Cristo sea de bendición, traiga fruto y que nos ayuden a tomar las mejores decisiones, a poder tener una fe sólida, a poder ser verdaderamente embajadores de vos acá en la tierra. Gracias, Jesús, por todo, Señor. No dejamos ninguna cosa fuera, por todo lo que pasa, por todo lo que nos sucede, por las bendiciones, por las circunstancias difíciles, por todo lo que tú nos haces pasar, Señor, te agradecemos porque sabemos que para bendición de nuestra vida, porque estamos sujetos a vos, estamos tomados de tu mano, somos tus hijos. Amén. Y eso no tiene precio, Señor, para nosotros. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, chicos. Hasta la próxima. Nos vemos.